Gracias, doctor presidente. Le pediría en lo que es una práctica parlamentaria de este Congreso, si me pudiera regalar un minuto más en mi intervención. Adelante. Gracias, qué amable. Muchas gracias a los funcionarios presentes. Bueno, es curioso cómo cuando bajan los precios de los energéticos, el gobierno sí dice que es resultado de la reforma energética y cuando suben no. Si uno ve un comunicado de la Secretaría de Hacienda del 14 de agosto de 2016, cuando en ese momento bajó el gas LP, eso decían, ya subió el gas LP, pero aquí funciona solo en un sentido. Habría que decir que el propio transitorio de la ley de ingresos en cuestión, el que adelanta la liberalización, también menciona con todas sus letras la idea que es para lograr los objetivos de la reforma energética en materia de combustibles fósiles. Es claro que se trata de eso. Yo tendría las siguientes preguntas. Primero, al secretario, ¿cuál en realidad es la razón y cuál es la estimación del IEPS de gasolinas para el próximo año? Porque en 2014 tuvo 30,000 millones más de lo programado, que era cero. En 2015, en mi cálculo, son 195. Y ya en noviembre de 2016, ya se recaudaron 40,000 millones de pesos más de lo programado. Es decir, siempre se obtiene más del IEPS de gasolina de lo programado. Probablemente se puede reducir el IEPS de gasolina, de cualquier forma ya está subestimado. Entonces sería muy importante ver, pues, por qué hay estas subestimaciones. Segundo, ¿cuál es el efecto recesivo de una medida que más o menos le quita a los consumidores 2.5% del PIB? Y segundo, ¿por qué en los cálculos de distribución del ingreso se habla del decil 1 y el decil 10-9 como si fuera el mismo? Es decir, ¿cuál es el efecto en sectores de ingresos medios que tienen que pagar hoy un impuesto, pues de más o menos, si a ellos les va a tocar un punto y cacho del PIB por la gasolina? ¿Cuál es el efecto de esto en la economía? Quisiera también que nos detallara el tema de los aprovechamientos. En nuestros análisis en todo este sexenio, desde 2012, se ha retirado dinero de Pemex y de CFE sistemáticamente. El último que conozco a detalle es el 2014 en virtud de la Auditoría Superior de la Federación. La Secretaría de Hacienda no lo informa de manera detallada ni en la cuenta pública ni en los informes que nos envían de manera trimestral. En el último que nos envió se dice que se trata de cuestiones que tienen que ver con seguridad social, cuando la ley de ingresos, tanto del 15 como de la del 16, se modificó en virtud del incremento en la estimación del precio del petróleo. Entonces no puede ser por razones de un seguro del IMSS. Tiene que seguir habiendo, en mi opinión, toma de los recursos de Pemex o de CFE vía aprovechamientos. Sería tan fácil como que conociéramos el detalle de los del 2015 y los 2016 y los proyectados al 17, que de manera increíble no los conocemos. En cuanto al tema del gasto, quisiera saber cuál puede ser el recorte adicional del gasto del gobierno. Hoy el gobierno gasta 130,000 millones de pesos más que en el 2012 en recursos que van a estados y municipios vía ramo 23, es decir, no participaciones. Está arriba de 17,000 millones de pesos en todo el rubro de salarios y mucho más. Es decir, ¿cuál puede ser el tamaño del recorte del gasto del gobierno? Siguiente, ¿cuál es el gasto fiscal de todo lo que hemos venido aprobando para facilitar las inversiones, tanto en la ley de derechos como en aprovechamientos, como de impuestos sobre la renta en energía? Es decir, no solo no le damos a Pemex lo que tendríamos que dar por usar sus activos, sino que además tenemos incentivos fiscales y estamos generando un régimen fiscal especial para los energéticos. ¿Qué tan sostenibles son las transferencias que ha habido por 115,000 millones en 2015 y 256,000 millones en 2016 a los fondos de pensiones de Pemex y CFE, que sí son resultado de la reforma energética? Porque de los 200,000 millones de pesos que tiene el gobierno el exceso, como la mitad se va a eso. Es decir, una de las razones por las que no tenemos recursos es que la reforma energética obligó a esas transferencias. A mí me parecen verdaderamente insostenibles en el tiempo. En cuanto al comisionado de regulación de energía, quisiera saber si se cumplieron y también para la comisionada de competencia, se cumplieron las condiciones que puso la Comisión de Competencia tanto en julio como en enero. En mi opinión no se cumplieron.
Y en mi opinión lo que se está reconociendo es que se acelera la apertura cuando no hay condiciones. Yo escuchaba ayer una entrevista del comisionado de energía que decía que los precios altos pues van a incentivar la mayor inversión en infraestructura. Es decir, se suben los precios para que se invierta en infraestructura y por lo tanto al final el consumidor pues va a pagar esa infraestructura. Mejor lo hubiera hecho el Estado y eso hubiera sido mucho más barato. Me preocupa mucho todo el tema y quisiera también saber con qué base, con qué números se dice que acelerar la apertura es adecuado. Y segundo, ¿cuál es el famoso análisis que se hace para decir que lo único eficiente es importar gasolina y no producirla? Porque importar gasolina, diputado, por favor. Termino un segundo, nos provoca problemas de tipo de cambio y evidentemente quienes están ganando son los productores energéticos de Estados Unidos. Parece que la reforma energética la diseñó Donald Trump, porque aquí de lo que se trata es que importemos lo más posible de Estados Unidos de gasolina, reduzcamos las inversiones de Pemex en producción de energía y decimos que eso es lo eficiente. Y también que lo pague el consumidor con precios más altos. Concluya, diputado. Es decir, ¿cuál es el costo-beneficio de no invertir en refinerías versus a importar el 60% de la gasolina? Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el secretario de Hacienda, Jorge Mit Curibriña. Gracias, señor presidente. Primero comentar hacia atrás cuáles fueron los motivos que dieron origen a esta recaudación adicional del IEPS de gasolinas durante el 2016, que no habrán de estar presentes durante el 2017. Primero, el cálculo que se hizo a principios de 2016 es que el mercado de gasolinas en México crecería aproximadamente 2%. Y el mercado de gasolinas se incrementó 5%, consistente con lo que hemos venido observando en términos de que el consumo de gasolinas per cápita en México se ha incrementado de forma muy importante. Es poco previsible que el mercado de gasolinas crezca este año al nivel al que lo hizo el año pasado y por lo tanto que supere el 2% implícito en el cálculo de recaudación para el 2017. Adicionalmente, durante 2016, la banda que se fijó en términos del mínimo y del máximo que podía tener el precio de la gasolina, implicó que por 6 meses del año el precio de la gasolina internacional se hubiera ubicado por abajo del de la banda. Y eso generó recaudación adicional, toda vez que ahora no hay presente una banda ni una expectativa de crecimiento del consumo por arriba del pronosticado. Eso quiere decir que no habrá una recaudación adicional de IEPS por arriba de la programada. Y de hecho, toda vez que se dio un estímulo que redujo el nivel de IEPS, lo previsible es que haya un ingreso inferior al programado en la ley de ingresos, al amparo, insisto, de esta reducción en el estímulo. En México se consumen aproximadamente 190 millones de litros de gasolina todos los días. De estos 190 millones de litros, el decil con menores ingresos consume aproximadamente el 1,5%. Esto es, de los 190 millones de litros, el primer decil consume aproximadamente 3. El 30 decil, primero, segundo y tercero, los 3 deciles con menores ingresos, el 30% de la población con menores ingresos en México, de estos 190 millones de litros consume aproximadamente el 9%. Esto es, estamos hablando de poco menos de 18 millones de litros. El 30% de mayores ingresos consume el 70% de los 190 millones de litros, esto es aproximadamente 140 millones de litros. Por lo que el impacto, y yo vuelvo a señalar, no de la medida porque no hubo medida, sino el impacto de la circunstancia de enfrentar mayores costos de combustible en el resto del mundo, reflejados en el precio en México, a pesar de la reducción que hubo en el impuesto, es un impacto que afecta sobre todo en la población a quienes tienen mayores ingresos, pero a unos y a otros habrá que buscar por la vía de la política que podamos instrumentar de acompañamiento a la economía familiar y a la economía que fomente la inversión y preserve el empleo para ir acomodando de mejor manera, insisto, este impacto que nos vino de fuera. Solamente redondeo 2 elementos en estos segundos que me quedan. El gasto fiscal para la inversión, para facilitar la inversión, no se ha actualizado. De hecho, en las licitaciones en donde el Estado ha venido recibiendo
por parte de los privados un compromiso de pago a cambio de las licitaciones, la carga tributaria implícita es en muchos casos superior a la carga que enfrenta hoy Pemex conforme a su marco fiscal. Y efectivamente la reforma preveía que se fortaleciera el balance de Pemex, que por muchos años fortaleció al del país, por la vía de esas transferencias que se hicieron o que se prevé sean transferencias de una sola vez y por lo tanto habiendo sido ya asumidas en el paquete fiscal de 2016, son transferencias absolutamente sostenibles. Señalar que en el 16 ni en el 15, perdón, ni en el 16 ni en el 17 está previsto aprovechamiento ninguno y en la mejor disposición de que los anteriores pues expliquen a detalle, toda vez que efectivamente han sido no solamente transparentes, sino incluso auditados ya en cuenta pública. Gracias, secretario. Esta presidencia, y espero que la Asamblea lo respalde, no tiene inconveniente en que utilicen más tiempo para poder dar las respuestas en función a los planteamientos de las y los legisladores. Tiene el uso de la palabra el licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía. Muchas gracias al diputado Vidal Llerenas por la pregunta. Creo que es un tema muy relevante que se conozca. Tuvimos la oportunidad de tener una opinión de la COFECE previo a la flexibilización que se aprobó el pasado 20 de diciembre y si recorremos la opinión, que por cierto no es vinculante, tenemos los elementos en la decisión que se tomó en la CRE y en el paquete que se está presentando el día de hoy. Por citar algunos, nos pedía la COFECE analizar si había la existencia de opciones de suministro estable y eficiente en el calendario, empezar por las zonas donde hubiere esta característica, por eso empezamos de hecho por el norte. Garantizar el acceso a la infraestructura de transporte y almacenamiento existente de Pemex. Estas son las temporadas abiertas, que Pemex pueda rentar sus ductos y sus almacenes a terceros que puedan ir operando en las distintas zonas. La COFECE también recomienda un costo de abasto por región. La flexibilización y el esquema que se está trabajando reconoce la logística de todas y cada una de las regiones del país. Analizar los mercados regionales, eso también se hizo, y algo bien importante que nos recomienda la COFECE es analizar y ponderar todas las recomendaciones integralmente, que analicemos cada uno de estos elementos y vayamos, digamos, tomando la decisión. Eso respecto a las recomendaciones que agradecimos mucho a la COFECE, y en el otro aspecto, comentarles que los precios que se están dando a nivel regional tienen esas diferencias de logística que representan el que en algunas regiones se está utilizando la pipa respecto del ducto, respecto de la embarcación y respecto también del carrotanque, que es el tren. Están reflejados estos precios en esas condiciones de logística, y la oportunidad que brinda la reforma energética es que lleguen inversionistas y propongan nuevas rutas, nuevas formas de transportar y nuevas maneras de llevar el producto a los lugares. Efectivamente, las pipas son más caras que el ducto. Por darles un dato, son 14 veces más caro mover 1 kilómetro lineal por ducto, por pipa que por ducto. Es la mitad del costo que tiene un carrotanque. Nada más cambiar de pipa a ferrocarril te reduciría a la mitad del costo logístico. Y esa es la oportunidad que mencionaba el día de ayer en algunas entrevistas que da la reforma, que es, si tienes un medio no el más eficiente para transportar la logística, para transportar el producto, si viene nueva inversión, puede obtener alguna optimización que al final será traducida en mejoras para el consumidor. Eso sería lo que tendría que comentar. Muchas gracias. Licenciado, tiene el uso de la voz la maestra Alejandra Palacios Prieto, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Contestando a la pregunta del diputado Llerenas, comenzaría por decir que transitar con éxito de un modelo monopólico a uno abierto y competido no es una tarea fácil, máxime considerando de dónde venimos, que es un esquema en donde Pemex tenía el monopolio en toda la cadena de valor, y sin duda exige trabajar en múltiples frentes de política pública.
es decir, la creación de un mercado competido con múltiples jugadores, que es el objetivo de la reforma y hacia donde debemos de transitar, no se genera por decreto. Ahí que creo que todos debemos acompañar este proceso de apertura, que en realidad inició en 2014, cuando se publicó la reforma energética. Con respecto al diagnóstico que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica en julio pasado, justamente para transitar con mayores probabilidades de éxito de un mercado monopólico a un mercado competido, concluimos con varias recomendaciones que nos parece que son necesarias para facilitar la transición hacia este mercado competido. La transición tomará tiempo, necesariamente tomará tiempo. En los últimos meses, debo decir, a consideración de la Comisión, se han atendido diversas de estas recomendaciones, no todas. También tengo entendido, pero no me corresponde a mí definirlo con precisión, porque no soy la persona que está implementando estas recomendaciones, que se están y se estarán adoptando un mayor número de ellas. Por ejemplo, justamente ayer exhortamos a los gobiernos estatales y municipales que tengan mucho cuidado con sus regulaciones de seguridad y otras aplicables a nivel estatal, porque es fundamental facilitar la apertura de gasolineras en territorio nacional. Un componente de la gasolina es el margen del expendedor en estación de servicio, y en la medida en que haya más estaciones de servicio, hay presión para que los dueños de los expendedores cobren márgenes pequeños, y eso ayudará a estabilizar el precio en el largo plazo. Como aquí se ha mencionado y la Comisión lo ha dicho de manera reiterada en este tiempo, la única manera de estabilizar los precios en el largo plazo va a ser mediante la participación del mayor número de jugadores en toda la cadena de valor, desde el suministro, la refinación, el almacenamiento, la distribución y la comercialización, y tenemos que trabajar todos para lograr este objetivo. Gracias.